Hola a todos, este video tutorial tiene el objetivo de aclarar la monitoría de las presiones de filtro como punto clave para realizar una excelente gestión del proceso de atención de los pacientes en CRRT. Durante el video encontrarán una serie de preguntas que les permitirán identificar en qué conceptos deben profundizar. La lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica no pueden ser vistas como entidades separadas. Algunos modificadores de la enfermedad y algunos factores de riesgo identificados pueden representar oportunidades para intervenir o mitigar los pobres resultados desencadenados del episodio de una enfermedad renal, insuficiencia renal aguda y una enfermedad renal crónica. Entre los factores modificadores de la enfermedad encontramos lo que es la severidad de la injuria renal aguda, el estadio de la enfermedad renal crónica, el número de episodios, la duración de la injuria renal aguda y la presencia de proteinuria. Y entre los factores de riesgo que se pueden identificar son la edad, la raza, los factores genéticos, la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico, logrando identificar o prevenir llegar a resultados como eventos cardiovasculares, eventos renales, estadios finales de enfermedad renal, disminución de calidad de vida y muerte. En los últimos 15 años se han alcanzado definiciones consensuadas para lo que es AKI, injuria renal aguda o CKD, enfermedad renal crónica. KDIGO define injuria renal aguda como una disminución abrupta de la función renal que ocurre en un periodo de 0 a 7 días o menos días, y enfermedad renal crónica como anormalidades en la estructura o función renal que persisten durante más de 90 días. En el último consenso realizado en el año 2017, la ADQI desarrolló un nuevo concepto denominado enfermedad renal aguda, en donde define que inicia con el curso de la enfermedad después de AKI entre pacientes en los que los procesos fisiológicos renales aún están en curso, y representa una ventana de tiempo en la que se pueden iniciar intervenciones críticas para alterar la historia de la enfermedad renal. En muchas ocasiones es difícil diferenciar si el paciente que estamos evaluando está acotando por una lesión renal aguda, o una enfermedad renal crónica, o es una lesión renal aguda sobre una enfermedad renal crónica. Hay que recordar que la insuficiencia renal aguda ocurre aproximadamente del 7 al 18% de los pacientes hospitalizados, y aproximadamente la mitad de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos desarrollan insuficiencia renal aguda. ADQI y AKI han desarrollado dos de las escalas que son más conocidas para la clasificación de la insuficiencia renal aguda. Ambas clasificaciones se han comparado y los resultados en cuanto a mortalidad son similares entre ambos métodos y tienden a aumentar a medida que se avanza la gravedad de la insuficiencia renal aguda. La escala Rifle representa 5 estadios: riesgo, injuria, falla, pérdida y ya estadio final. Y la escala AKI me va a tener 3 estadios para la insuficiencia renal aguda: estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Ambas relacionan un aumento de la creatinina con una disminución de la diuresis. Las guías KDIGO nos recomiendan que cuando tenemos un paciente en estadio 2 o especialmente en estadio 3 de la escala de AKI, los pacientes se deben considerar inicio de terapia de reemplazo renal y pues su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, en donde también hacen unas recomendaciones pues generales como son descontinuar los agentes nefrotóxicos, asegurar un adecuado estado de volumen sanguíneo y presión de perfusión, considerar un monitoreo funcional hemodinámico, monitorizar la creatinina sérica y el gasto urinario, evitar la hiperglicemia y considerar algunos exámenes alternativos a los que tengan pues medio de contraste, y pues también empezar a evaluar y a chequear pues como los niveles en sangre de algunos medicamentos ajustados a la función renal. Cuando ya tenemos una indicación clara del soporte renal del paciente, existen dos modalidades
la forma intermitente o la forma continua. Entre las intermitentes encontramos lo que son las hemodiálisis intermitentes, la diálisis sostenida de baja eficacia y la diálisis diaria extendida. Y entre las continuas encontramos lo que son las terapias de reemplazo renal continuo o la diálisis peritoneal. Generalmente la diálisis peritoneal está indicada para los pacientes neonatos o los pacientes pediátricos en contextos agudos. En este caso, la insuficiencia renal aguda, y de acuerdo a la tecnología que haya en la institución, independientemente de las recomendaciones que nos hagan las guías CADIGO, podemos ofrecer un soporte renal. Realmente las guías CADIGO nos recomiendan las terapias de reemplazo renal continuo en lugar de las intermitentes para pacientes hemodinámicamente inestables. Dentro de las modalidades de la terapia de reemplazo renal continuo encontramos las que son la ultrafiltración lenta continua, la hemodiálisis venovenosa continua, la hemodiafiltración venovenosa continua y la hemofiltración venovenosa continua. El término de terapias de reemplazo renal continuo se empezó a hablar en 1977 por Kramer, donde la definió como las terapias que purifican la sangre en forma extracorpórea, sustituyendo la función renal en forma continua durante 24 horas del día. Sin embargo, según indicaciones o según condiciones del paciente, el paciente puede estar soportado más de 72 horas. Después de elegir las terapias de reemplazo renal lento continuo como soporte renal, hay que identificar en qué modo la vamos a utilizar. Si es en hemodiálisis, si es en hemofiltración, hemodiafiltración o ultrafiltración lenta continua. Debemos saber cuál es la dosis renal meta con ese paciente. Recuerden que va desde 20 hasta 35 mililitros por kilo hora y lo ideal es empezar en la dosis más alta, que sería 35, para poder asegurar que la dosis prescrita sea la dosis que recibió el paciente durante las primeras 24 horas. Esta dosis renal es la cantidad de líquido de diálisis que le voy a aportar al paciente por hora de acuerdo a su peso. Recuerde que el líquido de diálisis o de sustitución va de acuerdo a las concentraciones principalmente de sodio, potasio y calcio, que son los electrolitos que nos llevan a plantear cambios en las diferentes presentaciones de líquido de diálisis que se tienen en la institución. El objetivo de balance, nuestro objetivo de balance con estas terapias va a ser llegar a un balance neutro o un balance negativo de acuerdo a condiciones clínicas del paciente. Esa terapia no se va a iniciar con el objetivo de que el balance me vaya a quedar positivo. Por eso es muy importante que se haga el cálculo y se haga el ajuste al cálculo de ingresos por hora del paciente para poder tener una eliminación del líquido del paciente que esté ajustada a lo que realmente está recibiendo el paciente por hora. Y la anticoagulación, en donde hay que saber si se va a anticoagular, con qué se va a anticoagular, cuáles van a ser las metas. Y sobre todo lo que vamos a enfatizar un poco aquí, vamos a centrar es en el monitoreo de las presiones del filtro para identificar a tiempos complicaciones como coagulación del circuito o pérdida de efectividad de la membrana. El dializador se compone de una carcasa de recubrimiento que contiene una membrana semipermeable de fibra hueca o capilar que separa dos compartimientos bien diferenciados formados por fibras que están colocados como un haz a lo largo del filtro y permanecen fijos en los extremos de la carcasa mediante unos anclajes, donde circula la sangre y el líquido de diálisis respectivamente. La sangre circula por el interior de las fibras y el líquido de diálisis circula en sentido opuesto por la parte exterior de estas. El dializador es la parte fundamental del sistema de depuración extracorpórea que permite la eliminación de las toxinas urémicas retenidas, la restauración de la homeostasis del medio interno, corrigiendo la acidosis y las alteraciones hidroelectrolíticas.
Generalmente las principales características que debemos de tener en cuenta en las fichas de estos filtros es el área de superficie corporal para el cual están hechos los filtros, de cómo está hecho su membrana, cómo es su proceso de esterilización, cuánto es su volumen, para purgado, cuáles son los valores máximos y mínimos del flujo de bomba y el peso para el cual está hecho cada filtro que se tenga, cada tamaño de filtro que se tenga. Generalmente hay algunas tecnologías que tienen todo el set ya unido con las líneas, entonces es mucho más práctico el montaje. Yo considero que la permeabilidad del filtro es uno de los retos para los enfermeros, para poder darle una continuidad a la terapia pues que se le está, una terapia indicada pues en el paciente. Si quieren profundizar un poco más en cada uno de estos detalles de los filtros, los invito a que revisen mi presentación de dializadores y membranas en hemodiálisis realizada pues en la plataforma de Prezi.